Creo que vamos avanzando. Hay enormes retos, enormes problemas todavía. El Poder Judicial, me parece, ha intentado poner su granito de arena mediante no solo la creación del circuito en materia de corrupción, sino el fortalecimiento de la supervisión nacional de órganos jurisdiccionales, antes Inspectoría de Tribunales, a efecto de las deducciones administrativas. En este último apartado llevamos alrededor de 500 sanciones en estos 5 años y medio de gestión, que van desde amonestaciones verbales, pasando por amonestaciones por escrito, suspensiones y despidos del ejercicio del cargo a nivel nacional. Nos parece que el Ministerio Público, es un criterio muy personal por supuesto, está poniendo de su parte. Vemos con alguna frecuencia los operativos de allanamiento, de privación de dominio ordenados por el juzgado correspondiente, los juzgados de letras penales, las detenciones judiciales, la realización de juicios orales y públicos, la absolución de algunas personas, pero también la condena de algunas otras, a efecto de que puedan deducirse las responsabilidades y ser sancionadas con un castigo ejemplarizante, de acuerdo a lo que establece la legislación. Yo lo que podría decir en ese apartado es el respeto innegociable de parte de la Presidencia del Poder Judicial a la independencia de los jueces y exigencia de que sean objetivos e imparciales, que son tres de las grandes características que deben de prevalecer en una persona que juzga y ejecuta lo juzgado. Habrán algunos casos, no los puedo mencionar. Como ciudadano, como hondureño, yo no comparto algunas decisiones por algunos detalles que conozco de algunos casos. Ese es un juicio particular de un hondureño más. No puedo emitir criterios soslayando o infringiendo el respeto a la independencia que yo debo de demostrar hacia los jueces, y para eso deben de estar las instancias correspondientes. Habría que revisar no solo la motivación o los razonamientos de los jueces para la toma de decisión, sino la forma en que se presentan y en que se sustentan las distintas acusaciones en los diversos juicios que se presentan a diario en los tribunales de la República. Habría que revisar las actuaciones en el marco de las investigaciones criminales que se hacen en cuanto a la consolidación o al fortalecimiento de la prueba que ahí se presente. Habría que ver si en algunos casos la prueba presentada no muestra la solidez necesaria y la suficiencia necesaria a efecto de obtener una condena de parte de los órganos jurisdiccionales. No compartiría yo ese criterio. Me parece que se ha mejorado sustancialmente el tema de a quién se investiga. Me parece que si usted revisa la historia de Honduras en el punto de investigación criminal, de acusación y de juzgamiento y condena, verá que a partir de 2013, más específicamente, cambió radicalmente a quién se investiga, sin importar a partir de este año quién es la persona investigada o sujeta de una acusación o de una condena. Antes de esa fecha no vemos o no encontramos prácticamente con ninguna frecuencia a personas de grupos poderosos, poderosos económicos, funcionarios, altos funcionarios, alcaldes, diputados, secretarios de Estado, presidentes de poderes del Estado, magistrados. No encontramos prácticamente, si revisamos de 2013 hacia atrás, casos en donde se haya judicializado expediente. Ahora los hondureños vemos todas las semanas prácticamente este tipo de investigaciones, de acusaciones, de detenciones y de condenas o de privaciones de dominio en temas que tienen que ver no solo con corrupción, sino también con criminalidad organizada en todas sus facetas, que hay que ser sumamente riguroso. Tema de narcotráfico, lavado de activos, tenemos buenas coordinaciones con las entidades nacionales y de otros países en lo que la Constitución y la ley nos permite, a efecto de coordinar y cohesionar ese trabajo en la lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada, y hacer menos grande la brecha entre el castigo y la impunidad. Estamos muy preocupados por ese tema en virtud de la pandemia, que nos paralizó el trabajo del Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial, en que nos produjo muchos resultados de 2016 hasta marzo de 2020, en donde venimos de una reducción de aproximadamente 200.000 expedientes a 49.000, 50.000 expedientes. Luego, con pandemia, por el cierre momentáneo de los órganos jurisdiccionales, paralizamos esa actividad por razones obvias y lógicas, pero ya hace algunos meses retomamos la misma y estamos descendiendo en la categoría de expedientes de la mora judicial, por cuanto hay un compromiso de todos los órganos judiciales y de los funcionarios a efecto de poder
dictar los juicios y hacer las sentencias en los plazos que establece la ley. Órdenes de extradición no tenemos en este momento ninguna pendiente determinación de admisibilidad o inadmisibilidad de la misma o de que esté pendiente el libramiento de una orden de captura. Lo hemos reiterado en ocasiones diversas porque es la realidad y es la verdad, como en todo. No tenemos ningún proceso pendiente, ni uno siquiera, en cuanto a obligaciones del Poder Judicial en estas solicitudes. En primer lugar, eso lleva a un procedimiento de deducción disciplinaria para responsabilidad administrativa de carácter interno, entre otras actividades que se puedan desarrollar en ese punto en específico, por un lado, y por otro lado ya tomamos la decisión desde hace un poco más de una semana de regresar a este funcionario que conducía, según nos informaron, este vehículo, de juez de sentencia del Tribunal de Jurisdicción Nacional a su lugar de procedencia, que es a juez de paz de lo criminal de acá de la ciudad de Tegucigalpa, como una medida preventiva y un apartamiento ejemplarizante para él y para los demás empleados judiciales en cuanto a que no se puede abusar de los bienes del Estado bajo ningún concepto. Tenemos una enorme satisfacción en ese apartado. Para el próximo martes 7 de septiembre estamos invitándoles, a ustedes por supuesto, que siempre les invitamos, y a algunos funcionarios estatales y embajadas acreditadas en Honduras, a efecto de que podamos ser testigos del lanzamiento e inauguración del sistema del expediente judicial electrónico en materia de extorsión y luego en el resto de materias de la competencia nacional como criminalidad organizada, delitos tributarios, privación de dominio, el circuito de extorsión propiamente y el circuito de corrupción, y luego inmediatamente pasar a la etapa segunda de las otras materias y de las otras entidades judiciales, no solo en Tegucigalpa y San Pedro como se está iniciando, sino también en el resto de las ciudades del país. Estamos en ese proceso, ya tenemos apartado, entiendo que es el 5º piso del edificio en donde funciona el Tribunal de Sentencia, el Juzgado de Letras y la Corte de Apelaciones en materia de extorsión. Ya llevamos allí el Juzgado de Letras en materia de criminalidad organizada, ya llevamos al circuito, al edificio en materia de corrupción, el juzgado en materia de delitos tributarios, ya llevamos al circuito de extorsión en ese edificio el juzgado de letras de privación de dominio. Solo nos resta ya esta entidad que sigue en pie la promesa a efecto de que pueda desarrollar ahí sus actividades alejado del lugar en donde se encuentra actualmente. Esa es una promesa que se va a cumplir. El Poder Judicial no ha legitimado ni ha creado el circuito judicial en materia de las zonas especiales de desarrollo económico. Ese circuito lo crea el artículo 294, el 303 y el 329 de la Constitución de la República en 2012. Y si usted ve la Constitución, dice crear las zonas especiales de los regímenes económicos y crear los jueces y los circuitos judiciales en esas zonas. Lo que ha hecho el Poder Judicial es cumplir con la letra de la Constitución, y como jueces y magistrados estamos enterados y obligados a observar la legislación y la letra de la ley. El Poder Judicial ha sido claro en que no se está creando ningún circuito, ya lo crea la Constitución y la Ley Especial de Sede, a la que debemos obediencia, mientras tanto no se decida lo contrario mediante un recurso de inconstitucionalidad o una derogatoria por parte del órgano legislativo. Y el Poder Judicial ha sido extremadamente claro en el acuerdo de creación, si usted le da lectura detenida y analiza también el hecho de que no se concibe de parte de este poder del Estado que en su caso, en el momento en que se integren estos órganos judiciales en esas regiones, los jueces sean extranjeros. Se ha tenido también el cuidado de no aludir o invocar ningún precepto de la ley orgánica de las zonas especiales de desarrollo económico, más que hacerlo en base a los 3 artículos o normas o preceptos que ya le enunciamos regula la Constitución de la República, por cuanto nosotros, desde el punto de vista de la actuación del Poder Judicial, no creamos los circuitos, ya están creados por la Constitución, solamente los establecimos cumpliendo con ese mandato, estemos o no estemos de acuerdo, cada quien tendrá particularmente o de manera personal su criterio.